Bienvenidos una vez más al Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado. Gracias por su sintonía aquí con mallete en mano. Este mallete que está curtido, un mallete experimentado. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan, ¿verdad? Aquí junto a mi querido amigo y hermano, el padre Carlos Pérez, que ya está enseñando su mano para que todo el mundo la vea bien. Hacía tiempo que no hacía eso, pero ya volvió a sus andanzas. Padre, salude y después digo la introducción de los lugares donde nos pueden seguir. Pues qué bueno que estamos aquí en Tribunal Cristiano. Es una oportunidad que tenemos como iglesia, como creyentes, de poder discutir los temas que nos conciernen como país para emitir nuestro juicio valorativo según nuestra perspectiva creyente y contribuir a abrir caminos como lo ha hecho el cristianismo en estos 500 años de historia de este país. Así que es. no podrían ser entendidos sin un referente al cristianismo que se sembró en esta tierra desde el siglo XVI. Padre, le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esa introducción que usted hace y que es muy correcta. Y nosotros nos unimos a esas palabras porque en estos días se celebra el Día de la Amistad, el Día del Amor, el día de esa prédica del Evangelio basada en Juan 3:16. El gran amor de nuestro Señor que murió por todos nosotros, y ese es el amor que nosotros celebramos. Los demás son derivaciones de ese gran amor. Gracias a los que nos siguen a través del canal 58 y 348 de Liberty, Pura Palabra, Faro de Santidad, televisión y radio. Y gracias también nos ven también los que nos quieran ver en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado y en el X o X, ahí también como Apóstol Ricky. Ahí nos pueden seguir como Apóstol Ricky. Gracias, ¿verdad?, por esa sintonía. Y en el Facebook como Ricky Rosado. Padre, usted me envió en estos días una nota que me estuvo curiosa de una intervención que hubo en Tele 11 con una sesión que tiene por la mañana Sonia Valentín, de un careíto que se formó ahí entre la ex alcaldesa Carmen Yulín Cruz y el licenciado Porrata, discutiendo sobre las medidas de Trump y todo lo que Trump está haciendo, y como ahora Carmen Yulín es la cara, es la portavoz de los grupos LGBT en Puerto Rico, la nominaron y ella aceptó orgullosamente serlo, y entonces los demás parece que se han escondido porque no los he visto en ningún lugar, pero ella sí. Y hubo un careíto ahí, lo más curioso, y me gustaría que la gente viera un poquito, y lo vamos a discutir en breve. Señor director Alberto, por favor, nos puede poner ese pedacito ahí. Dale, Carmen, dale. Yo lo voy a pedir de verdad y en serio. Dale, Carmen. Estas cámaras. Dale. Usted no me yo no vine aquí. Yo no te estoy faltando el respeto. Déjeme hablar. Habla. Por lo menos sea un caballero. Habla, Carmen, habla. Por lo menos habla, Carmen. Vamos a darle deja la misma diatriba de cuando empezaste. Habla. La distancia. Yo hablo duro y que Sonia lo sabe. Ok, pues dame un break. Vamos, Carmen. No, y lo estoy diciendo. Carmen Yulín, y lo estoy diciendo. Carmen Yulín, vamos. Turno. Lo estoy diciendo en Muy bien, adelante. Usted o me respeta. Y usted también me tiene que respetar a mí. No, pero déjese un segundo, vamos a ver. Vamos a ver. Tiene que respetar a mí. Eso ha sido su El que está levantando la voz es usted. Desde que estaba corriendo para el Senado. Vamos a hablar de tema. para el Senado. No. Cámara, Senado, lo que sea. Vamos, por eso. Dale, cambia el tema, vamos. Este es el problema. Deja que hable. Este es el problema de las personas que siguen a alguien solamente porque se tomaron el culé. Para no permitir que las personas trans usen ningún baño público. De eso es de lo que estamos hablando. ¿A usted le preocupa que las personas trans usen los baños públicos? Pues claro, ¿cómo yo voy a dejar que un hombre entre un baño de mujeres? Aunque yo me puedo identificar como elefante y yo no voy a entrar a un baño de mujeres. ¿Y eso no es ser homofóbico? Pues claro que no, eso es ser realista. Hombres y mujeres, dos géneros, punto. Tú te quieres identificar como delfín, ese es tu problema, pero no vengas a meterme eso por la garganta. ¿Qué es lo próximo que va a hacer Trump? ¿Eliminar las pastillas abortivas? No, hombre, eso ya está, de eso está hablado 20 veces. Ustedes, la verdad es que ustedes quieren exagerar. No, le estoy preguntando, usted me responde. Lo próximo que se está tramando, que fue una promesa de campaña, y eso hay que dárselo al señor Trump, convicto, por cierto,
al que esta persona defiende, convicto de agresión sexual y convicto de 34 cargos. Convicto por persecución política, punto. Comprobado y recontracomprobado. Pero Albizu, por persecución pero si le ponemos política. el nombre de Albizu al frente, va a decir que no fue convicto por persecución Perdóname, yo política. nunca he dicho eso. Así Bueno, que tranquila, Albizu, no pues ponga voy a palabras en mis pues voy a manos. hacerle la No fue pregunta. convicto por persecución Pues política. déjeme Bueno, hacerle lo que la pasa es que pregunta. siempre han habido persecuciones, Sí o no, pero la de Albizu Trump fue fue la convicto. más obvia que hemos tenido en este momento, Albizu porque le fue tienen convicto. terror. Le tienen terror a que está haciendo lo que ¿Por qué no prometió. contesta la pregunta? Pero es que estás cambiando el tema, Carmen No, Yulín. Ok, le Es hago yo la exactamente pregunta. lo mismo. Albizu, ¿fue convicto por persecución Pues política? claro que sí. Ok, Muy bien. ya está. Pero Ahí ¿cuál está es la el problema con respuesta. admitirlo? Ahora ella no va a admitir que Trump fue convicto por persecución política. Porque no lo fue. Pues seguro que sí. No solamente Imagínate la que el razón no fiscal, grita, el la fiscal razón número uno, convence. el fiscal señor número uno, Trump el fiscal número uno de ese caso renunció. El señor Trump ha sacado la prensa del Pentágono. ¿Le parece correcto? Sí. Sí. Es más, te voy a decir más. Ustedes en este canal tienen mejores ratings que CNN. ¿Por qué yo quiero tener un canal en el Pentágono que nadie lo ve? Que lo que dice es pasan mentiras una vez y otra. No es una forma de controlar la narrativa. No, hombre, mire, ya yo me suscribí. Solamente, eso fue lo que hizo Hitler. Dame un Ah, y segundo. ahora vamos a venir con Hitler de nuevo. Es que no tienen otro tema, no tienen otra cosa que decir. Dame un segundo. No tiene otra forma de hacer. A la verdad que por rata es un buen debatiente. Sí, es un personaje. Es Es abogado. un personaje. Es abogado. Por Sí, rata sí, es abogado. sí. Hay abogados que son personajes Yo conozco- pintorescos del debate público. Sí, pero ella es la portavoz de los grupos LGBT y la verdad es que a mí me alarmaría que yo en un baño Sí, la público, pobreza de privado. argumentos, los Sí. argumentos ad hominem que ella utiliza continuamente, ¿verdad? La demagogia barata que no ayuda a pensar las inquietudes que pueden tener todos los sectores de país. O sea, escucarla a ella es precisamente lo que no debe ser el debate público sobre temas tan delicados como los que estamos planteando, ¿verdad? Lo que se plantea con los baños de personas transexuales, el tema de la disforia de género, que es en el fondo la situación de salud mental que se plantea con estas cuestiones. Entonces ella, toda esa demagogia, violencia verbal, no debate de ideas, sino ad hominem contra personas. Claro, se encontró con otra persona que le ha respondido con la misma violencia y contundencia y la ha dejado, la ha sacado la alfombra debajo de los pies y ya no sabe ni qué contestar, diciendo disparate, que si Albizu, que si no Albizu, que si el otro. ¿Qué tiene que ver eso? Pero volviendo al tema, en esencia, lo que Trump ha hecho, se le tiene que aplaudir, porque esa inseguridad que teníamos los padres o cualquiera de nosotros cuando entramos a un baño, sea público o privado, y privado me refiero de cualquier empresa, de cualquier otro lugar, ¿verdad? Que tiene unas regulaciones que tú no sabes, las personas entrando a ese baño donde tú estás buscando cierto grado de privacidad. Pues entonces te encuentras con una jovencita o con un joven en el baño que no debe estar, pues eso se iba perdiendo ya y estaba creando una serie de problemas. Y sabemos lo que había pasado en los baños de Plaza Las Américas y en muchos lugares donde damas se sintieron ofendidas y jóvenes y niños que recibieron atentados y agresiones por causa de eso. O sea que tiene que haber unos controles. No podemos seguir viviendo aquí por la libre y en esa filosofía de la diversidad y la pluralidad. No, las cosas como deben ser. Una sociedad que no tiene puntos limítrofes o no tiene orden, va a caer en una anarquía y en un desorden social que por eso es que estamos viendo todos los problemas que a veces tenemos cuando salimos en la calle y que se desata en el tema que vamos a hablar ahora más a profundidad, en la violencia social. Todas estas cosas producen focos de violencia, porque ellos dicen, eso es lo que queremos evitar, la violencia. Sí, pero que cuando tú te expones y en cierta manera provocas, pues estás creando una línea muy fina para que haya un acto de violencia. Porque si yo estoy en un baño y me encuentro con una persona que no guarda la prudencia, o una dama se encuentra con una persona que se percibe como mujer, pero es un hombre,
pues mira, va a haber un acto de repudio y de violencia allí, porque si el esposo está afuera esperando y sabe que eso está pasando, se va a formar la grande. Sabe que eso es así. Padre, ha habido unas situaciones que venimos ya por muchos años experimentando en Puerto Rico y no solamente en Puerto... Pero pastor, digo algo, ¿puedo decir algo más? Adiós, claro que sí, déjeme usar el mallete para poner orden en la sala. Adelante, señor abogado defensor. No, sin duda, los baños, a menos que sean de una persona, como comúnmente en algunos lugares ya se ha hecho algo común para responder a todas estas situaciones que se están viviendo culturalmente, pero los baños deben tener la distinción biológica, que es el modo adecuado de proteger la intimidad de todos y es lo más objetivo para evitar confrontaciones y para respetar los espacios de intimidad de todos. Yo creo que eso era lo que estaba en el fondo, ¿verdad? En el debate que intentaba el licenciado Porrata intentaba exponer. Porque una cosa es una persona que se identifica con el género contrario a su estructura biológica y otra cosa es una persona que se ha hecho una reasignación de sexo. Son dos realidades diversas y parte de las inquietudes, y yo creo que lo presentaba muy bien el licenciado Porrata, es que, mira, no es cuestión de discrimen. Él decía, es cuestión de realidad. Yo creo de sentido común. Y yo creo que sin duda esto es un tema que tenemos nosotros que plantearnos como país. Porque, por ejemplo, encontramos en la Universidad de Puerto Rico que se ha impuesto por encima del derecho de intimidad, sobre todo de las mujeres, se ha impuesto el uso de los baños, hombre o mujer, sin ningún otro criterio que tu percepción personal, y ha puesto sin duda en jaque la intimidad, sobre todo de mujeres. Y eso, ellos tendrán que tomar decisiones con respecto a eso ahora con la política del presidente Trump. Bueno, y eso en el criterio como tú lo presentas, con esa facilidad de palabra que tú tienes para decirlo bonito. Pero nosotros que somos del campo, ¿verdad? O del barrio, decimos que hay gente que lo hace adrede, a propósito, y se mete en el baño y ayer voy a ligar a las mujeres. O viceversa. Mujeres que se perciben de una manera, voy a ligar a los hombres. Y alguien dirá, a los hombres no le importa que los liguen. Bueno, créame que uno cuando va al baño va a hacer una necesidad y no a estar allí. No, y uno, claro, exacto, pastor, y uno quiere que se le respete su intimidad, sea hombre o mujer. Son espacios en los cuales uno está realizando, por decir así, cuestiones de naturaleza fisiológica. Allí uno no va con otra finalidad que uno, pues, cumplir unos deberes de naturaleza física, no para estar bregando con situaciones que son realmente una especie de atropello, vuelvo a insistir, a la intimidad de los demás. Estoy de acuerdo contigo y qué bueno que Trump ha tomado medidas fuertes en eso. La gente quiere que las cosas mejoren y que hayan cambios, pero no quiere la medicina amarga. Y hay momentos que tú tienes que entender que tiene que haber cambios drásticos. Y habrán algunos de esos cambios que no nos gusten y se podrán reversar con el tiempo, pero hasta ahora la mayoría de los que yo he visto son necesarios y son importantes y había que parar esto, porque esta nación iba cuesta abajo y sin freno. ¿Y sabe cuál es el problema, pastor? Que como los demócratas y toda la izquierda liberal ha perdido la capacidad del voto popular, ya no tienen el sostén democrático de los votos porque Trump dio una catimba. O sea, ya se dan cuenta que en el espacio de la democracia esas ideas estrambóticas y amenazantes a los derechos de otros ya no tienen cabida. Pues lo que ahora han hecho es ir a los tribunales que ellos mismos fueron configurando
para que de la manera más antidemocrática están utilizando los tribunales para revertir las políticas de un presidente elegido legítimamente con una mayoría aplastante, y que lamentablemente los tribunales, que son algunos de sus jueces de izquierda liberal, están de alguna manera torpedeando con prohibiciones, con injunction, con decisiones arbitrarias que atropellan los derechos presidenciales, y por lo tanto estamos nosotros en una situación realmente bien amenazante. Bueno, porque no quiere, como no pueden ganar en democracia, están utilizando la arbitrariedad, la prepotencia del poder de parte de tribunales de izquierda liberal. Sí, pero como bien sabemos, el tribunal tiene tribunales apelativos y van a tener que llegar hasta esos tribunales apelativos, entiéndase también entre ellos el máximo foro como el Tribunal Supremo, que es conservador, y allí se va a dirimir todas esas controversias. Yo espero que sea así, que se diriman las controversias. Creo que en estos días la puertorriqueña hizo expresiones en contra de Trump, la juez asociada del Tribunal Supremo, pero Sotomayor. Pero Sotomayor ya parece que también tiene los días contados ahí. Vamos a ver qué pasa. Sí, fue un acto imprudente, irresponsable de una jueza que va a tener que decidir todas estas políticas que ella allí mismo estaba criticando y que manifiestan un ánimo prevenido sobre temas que uno espera lo mínimo de un tribunal que la pueda evaluar con objetividad. Ella misma casi se está autocancelando de la posibilidad de plantearse temas que, de nuevo, en esa conferencia sus expresiones realmente son sorprendentes, vergonzosas e irresponsables. Porque, de nuevo, ya ella está adjudicando cuestiones que llegarán al Tribunal Supremo con toda probabilidad. ¡Wow! Bueno. Y eso, que la izquierda liberal, que en esto se queda calladita cuando le suena concorde con su pensamiento, pero al pobre, por ejemplo, juez Thomas, estuvieron el año pasado hasta pidiendo que lo destituyeran porque su mujer puso una bandera que se ha interpretado, es una bandera de la época de la independencia, que tiene una serpiente, y es una bandera que se utilizó los años de la colonia, de las luchas de independencia americana, y que algunos identifican con la supremacía blanca en este momento histórico. Y la mujer, que parece que le gusta poner bandera, pues la puso en su casa. Muchacho, ya acusaban al juez, que además es afroamericano, lo acusaban al pobre de que era de derecha radical, que sea anti por blanco. Bueno, ustedes se pueden imaginar lo que, pero en eso, la izquierda liberal con sus lacayos, la prensa, muchachos, pedían hasta la destitución. Esta señora ha hecho expresiones públicas que no hizo el juez Thomas, ni el juez Alito, que es otro de los que ellos es target continuo, sino que esta señora ha hecho unas expresiones y ellos no dicen nada. No, pero ya tú sabes cómo es la historia. Padre, volviendo acá al terreno nuestro, el insular, la violencia ha sido un problema de muchos años ya en Puerto Rico. Los últimos 20 o 25 años hemos tenido crímenes muy violentos, las gangas, los puntos de droga, la situación. Y de hecho, estamos viviendo la noticia, ¿verdad?, en estos días de una muerte trágica por una balacera donde hubieron más de 100 disparos en la escena del crimen, ahí entre el pueblo de Canóvanas y Río Grande. La situación surge en Río Grande, pero los niñitos residían en Canóvanas. Y en ese tiroteo, pues mueren estos dos niños y su hermanita queda herida en sus manos, que ya creo que intervinieron y está bien. Perdió algunos dedos, la hermanita perdió unos dedos. Unos dedos, ¿verdad? Una muchachita, sí, creo que de 13 años. 12 años tiene esa niña. 12 años.
Y quedó marcada porque sus hermanitos de 13 y de... Hasta en su propio cuerpo, pastor, quedó marcada esa pobre niña. Inocente. Y lo triste es que esta problemática de la violencia y del crimen en Puerto Rico, pues la gente cree que lo podemos resolver de un día para otro. Y cuando yo oigo que entrevistan por ahí a los sociólogos y todo el que quiere dar una opinión, pues toma la cosa de la manera a veces o muy liviana o otros demasiado profundo en el tema, pero la solución no va a llegar de un día para otro, porque con las alternativas que proponen son soluciones a 20 o 30 años. Y los que queremos soluciones un poco más drásticas, pues no necesariamente esas soluciones del todo van a resolver el problema. ¿Ves? Cuando digo soluciones drásticas, pues hay gente que ha pedido hasta la pena de la muerte, hay gente que ha pedido que quiten la fianza, hay gente que está pidiendo que se graben las llamadas telefónicas y otros suban las penas. Y a lo mejor eso pues puede servir en algo, y lo que dicen los sociólogos y los psicólogos también puede servir en algo, pero hay un punto que no se está tocando, que nosotros teológicamente y bíblicamente se llama pecado. El pecado, la rebeldía del hombre contra sí mismo y contra Dios y contra todo lo que sea bueno, es un acto espiritual y es un acto moral. Y si no trabajamos una transformación de adentro hacia afuera, desde la parte espiritual y luego la parte emocional y mental, la salud emocional y la educación, educando a la gente a tener buenos modales, a hacer las cosas bien, a inculcar valores. Pero Trump dijo algo estos días: nos hace falta más religión. Nos hace falta más. Y me gustó que dijo más iglesia, más encuentro con la Biblia, más encuentro con la oración. Y él lo dice porque no es un teólogo, lo dice en la expresión populista que lo distingue, pero es una gran realidad. Si nosotros, yo me crié, y a lo mejor usted podrá dar su testimonio, pero yo me crié en una comunidad que se llama La Parada 27, Las Monjas, cerca del puente Martín Peña, para que la gente entienda el sector. Y luego viví en un caserío, un residencial público que se llama Las Gladiolas. De hecho, era tan bueno ese residencial que lo tuvieron que implosionar. Ya no existe. Y yo vi, habían puntos de droga. Cuando yo bajaba de mi apartamento abajo, habían puntos de droga, había violencia. En Las Monjas había violencia. Yo me crié entre los tiros. Yo dando servicios evangélicos, los tiros sonaban. Y teníamos que suspender a veces el servicio y salir corriendo por lo que estaba pasando. Lo que quiero decir con esto es que esa crisis nosotros la hemos vivido y hemos estado ahí y hemos superado el acto de la violencia, pero gracias a Dios hemos podido nosotros mantenernos libres de eso porque la iglesia tuvo un influjo sobre nosotros y pudimos superar todo eso y nos educamos y echamos hacia adelante y salimos de la crisis social que vivíamos. No sé, padre, yo sé que tú te criaste entre Nueva York y Villa Palmera, ¿verdad? Más o menos. Sí, mire, pastor, para poder superar esta crisis hay que ver cuáles son las causas. Y las causas no son únicas. Las causas separadas del conjunto no producen la criminalidad que estamos teniendo. Las causas unidas producen lo que estamos experimentando. Yo hace mucho tiempo leí un libro de mi profesora de Derecho Penal, que es la profesora Dora Nevares, que fue la autora intelectual del Código Penal del 2004, que cambió completamente todo lo que tiene que ver con el mundo del derecho penal en Puerto Rico. Ella tiene un libro que se titula El crimen en Puerto Rico, que la mayor parte del libro es un análisis sociológico de los jóvenes que desde el 70 hasta el 2000 estaban en nuestras cárceles y que con ese estudio se conoce las causas del crimen. ¿Y cuáles son las constantes, pastor? Primero, la ausencia de papá. Ahí está. 90 y pico %. Segundo, se crían en ambientes familiares disfuncionales.
en la que incluso a veces un anciano, los abuelos, son los que asumen la responsabilidad educativa con todas las deficiencias propias de una etapa de la vida que ya no está hecha para criar hijos. Ambientes, entornos donde está lleno, por ejemplo, de barras. Ustedes se pueden imaginar, en Montelledra no hay una sola barrita en esa urbanización de millonarios. Ustedes van a Villa Palmera o a Shanghái y en cada esquina hay una barra. Todos esos ambientes evidentemente crea una especie de horizonte cultural de lo que es de alguna manera las expectativas. De nuevo, ¿por qué en Montelledra no permiten las barras y los chinchorros y en las barriadas pobres también? Además, sin duda, los factores de pobreza. Y una de las cosas que más me impresionó del análisis que hace esa profesora mía es que en el 90 y pico % hay una ausencia total de contacto con instituciones religiosas. Ninguno de ellos entraba en contacto o con una iglesia evangélica o una iglesia católica. Es decir, no había ninguna experiencia religiosa que le pudiera ampliar el horizonte más allá de las barras, de las canchas, más allá de los ambientes de drogas y los puntos. De hecho, damos un paréntesis ahí. Si no hubiesen iglesias o instituciones de base de fe en esas comunidades, la cosa fuera peor. Imagínense, con toda la presencia, porque hay que decir que en Puerto Rico todas las barriadas pobres tienen dos cosas: una capilla pentecostal y una capilla católica. Amén. Porque la tradición pentecostal ha sido de ir a las periferias existenciales de nuestro país. Usted encuentra una iglesia pentecostal en los lugares más inhóspitos y allí hay evangelio y allí hay religiosidad, comunidad, etcétera. Y a la vez usted encuentra una iglesia católica en las barriadas más pobres y marginales. Allí hay encuentro con Dios, allí hay oración, meditación de la palabra, sentido de fraternidad, valores y principios. Porque el mundo pentecostal y el mundo católico han dado una contribución única a mejorar nuestras barriadas, nuestros residenciales, etcétera. Pues usted imagínese, a pesar de todo eso, la mayoría de nuestros jóvenes, en ese análisis que hace mi profesora, que además de ser una jurista doctora, es también criminóloga, ella descubre que la mayoría de estos jóvenes nunca había encontrado una iglesia institucional donde pudieran de una manera, como diría un evangélico, congregándose, crecer en el gusto por lo divino, descubrir los valores morales, etcétera. Todas esas carencias nos llevan a entender dónde están las soluciones. Hay soluciones a corto plazo, claro que sí. Hay soluciones a largo plazo también. Los procesos educativos exigen generaciones. Pero, por ejemplo, ¿por qué tiene que llenarse de barras y chinchorros nuestras barriadas pobres? Y damos un paréntesis ahí, padre. Nosotros tenemos una lucha supuestamente con los puntos de droga, que son de droga ilegal. Pero es que hay muchos puntos de droga legal. Entiéndase el alcohol. Aquí, donde quiera ir, como tú dices, una barra, expendio de bebidas alcohólicas, expendio de cigarrillos. El cigarrillo común que vemos por ahí, ese cigarrillo es dañino no solamente a la salud, sino que crea adicción en la persona. Entonces, las personas van a esos lugares, ingieren alcohol, comienzan a ingerir otras cosas allí y se mezcla la bebida con el cigarrillo, con el vacilón, con la música esta que promueve violencia.
Sí, ensordecedora, no hay ambientes de silencio que también son, de nuevo, ¿por qué Montelledra, donde están los millonarios, allí no se escuchan ruidos? Hay ambientes, qué sé yo, espacios de naturaleza, allí hay espacios de juego, allí no hay una barra, allí no hay un chinchorro, allí no hay una radiola, allí no hay un punto de droga. Hay un orden, hay un orden. Pero ¿por qué a los ricos sí y a nuestras barriadas pobres en la que entra la responsabilidad de los gobiernos municipales, que son los que dan los permisos de las barras, etcétera? O sea, tenemos que mejorar los ambientes para nosotros poder ir mejorando la calidad y los horizontes. Pero también no solamente un llamado al gobierno, porque el gobierno tiene una gran responsabilidad, pero la sociedad también, porque a veces la sociedad es permisible, quiere tener esas barras. No la quiero en mi calle, pero sí la quiero en la calle del otro. Sí. Porque la gente de Montelledra, que tú bien señalas por decir, ¿verdad?, ese nombre, pero vamos a hablar de las clases sociales altas, van a estos lugares, entiéndase, allá a la placita de Santurce, a la calle Loíza, y seguimos nombrando, y se meten igual a consumir. Y claro. Van al punto de droga a comprar droga. Y después se quejan de los niveles de criminalidad que tiene nuestro país. Pero es que si ustedes están contribuyendo, a veces desde el poder y a veces desde el apoyo, porque de nuevo, no, yo quiero carbón, voy a dar un ejemplo. Yo quiero carbón para que las plantas eléctricas funcionen. Pero tú no te metes en las minas de carbón, donde los que se meten en esas minas se les destruye los pulmones, se les destruye la vida, etcétera. O sea, el sacrificio ténganlo los demás. Mire, ¿no? Pastor. Mira, si más estoy hipócrita, Carlos y padre, que oímos a veces de la situación cuando una persona muere en Puerto Rico por un accidente de tránsito y la persona lleva 0.29 de alcohol. Y ese día ponemos el grito en el cielo. Pero si aquí cualquier actividad, cualquiera, en los medios, en las películas, en las canciones, en las comedias, en cualquier lugar están promoviendo bebidas alcohólicas. Mire, y somos una sociedad irresponsable cuando permitimos que en nuestra casa o en nuestra fiesta beban y los dejamos que se vayan por ahí a guiar en ese momento. Es responsable el del negocio, claro, pero también el que hace la fiesta, el anfitrión, que lo llenó de bebida alcohólica y entonces después lo deja irse a manejar por ahí. Mire, la gran aportación, una de las grandes aportaciones a nuestra cultura contemporánea de la tradición evangélica cristiana en Puerto Rico es su lucha contra el tabaco y el alcohol. Eso es así. Porque de alguna manera el mundo evangélico le enseñó a nuestra cultura puertorriqueña que para ser feliz no hay que emborracharse ni tampoco convertirse en chimenea. Eso, que parece una cosa de poca monta, es importantísimo. Porque ahora, por ejemplo, mire lo que pasó en los Estados Unidos. Han elegido a Robert Kennedy para dirigir lo que podríamos llamar el Departamento de Salud Federal. ¿Y cuál es la meta de él? Make America Health Again. Hacer América saludable otra vez. Es decir, por ejemplo, las comidas que comemos, los preservativos que están, las vacunas que usamos, los ambientes que tenemos, etcétera. Mira, yo creo que nosotros como país tenemos que educar a nuestra juventud. Cuerpo sano, mente sana. Eso que se acuerdan los 70. Pero es que es el lema de antes. Claro. Pues ya no, ya se acabó, parece el cuerpo sano. Pero sabe una cosa, porque también, es sano, perdóname, es sano estéticamente. Pero lo que se alimenta, nosotros, bueno, esta semana salió un reportaje que en la escuela de Salinas, del Comité Olímpico, algo tiene que ver, así se llama la escuela, sí. De deporte, un reclamo, se basó en una investigación, creo que legislativa, porque un reclamo, porque esos muchachos lo que están comiendo es pura harina. Porquerías. Imagínense, jóvenes de alto rendimiento deportivo comiendo porquerías. ¿Y qué significa esto, pastor?
Mire, una cosa bien sencilla. Otro aspecto de nuestra cultura tan distinta a la nuestra es que yo aprendí de mis padres y usted también, y todos lo aprendimos en las casas y en las escuelas y hasta en los ambientes de medios de comunicación, aquello que mis derechos terminan donde comienzan los otros. Es así. Eso nos llevaba siempre a una especie de sentido de que en mis acciones que tienen repercusiones con terceros, yo tengo que ser responsable. Usted se puede imaginar, pastor, que ahora el criterio, y lo vemos continuamente, no es ese. El criterio, este es mi derecho, aguántate tú si te molesta. Es decir, utilizo la pirotecnia y si se te mueren los animales o si se te esbarata tu mamá o tu abuela o tus niños que tienen síndrome de Down, eso es problema tuyo, porque yo quiero ejercer mi derecho. Los niños autistas, que eso tanto le afecta. Pues usted se puede imaginar, pongo a todo fuerte el boceteo, porque, que te molesta, es mi derecho a ponerlo a todo fuerte. Si te molesta, es problema tuyo. Se da cuenta, pastor, dos paradigmas distintos que van creando en la psicología de un ser humano. Es decir, los otros son meros objetos que yo uso como uso una bombilla y sucede lo que dice Papa Francisco continuamente. Esta es la cultura del descarte. Es decir, cuando yo utilizo una bombilla y ya se fundió, la boto. A los seres humanos, en la medida en que me sirven, los uso. Pero cuando no me sirven, los descarto, sean ancianos, sea mi vecino, sea lo que sea. Imagínense, en esos ambientes culturales, no podemos sorprendernos que 2 o 3 criminales hayan masacrado niños inocentes. O sea, no nos tenemos que sorprender porque la escritura dice que el que siembra viento cosecha tempestades. Y es lo que nosotros estamos experimentando en una sociedad que se apartó de aquellas buenas costumbres que el cristianismo cultural había infundido en el puertorriqueño y se abrazó a través de cambios culturales, de un deseo de modernidad, de quitarnos los tabús, de liberarnos de los tabús que nos exigen comportarnos de una manera porque el otro se ofende, porque yo tengo derecho y no me importa lo que los demás piensen. Bueno, padre, esa es la cultura que estamos teniendo, que hay que empezar a cambiar. Sin justificar la actividad criminal de ese acto de violencia que vimos contra esos niños, pero no debemos pasar por alto que el entorno donde se estaba dando la circunstancia era peligroso y no se debe preguntar qué hacen padre o madre, porque creo que el caballero es padrastro, una madre a las 11 de la noche en un lugar donde los individuos con que se estaba relacionando tenían grilletes y estaban acusados de asesinato. Sí, sin duda. Yo no sé qué hacía una mamá a las 11 de la noche dejando a sus hijos en un automóvil. Eso es parte de un planteamiento que nos tenemos que hacer como sociedad y que las autoridades tendrán que investigar. Pero pastor, lo que yo no puedo entender, todavía quiero entender, que un criminal con un asesinato en las espaldas, convicto, tenía años en la cárcel, estuviera con grilletes, brincando y saltando en su casa. Sí. No, déjame explicarte, digo, lo que yo escuché de ese análisis era que ese caballero que está acusado de un crimen de asesinato fue un habeas corpus porque pasaron más de 6 meses y un día y no habían hecho juicio. Y el abogado, pues, levantó la clemencia y lo tuvieron que sacar. No, es un derecho constitucional en Puerto Rico. De nuevo, hago la misma pregunta. ¿Qué hacía una persona con un asesinato en las costillas en la casa con un grillete? Y usted me ha dado la respuesta porque Fiscalía
no hizo su trabajo de iniciar un juicio rápido como lo exige la Constitución, y ese individuo estaba allí. O tenemos tan sencillo como eso. Tenemos pocos fiscales, o estamos acusando a la gente y no tenemos la prueba completa, o los jueces... Todas las razones que usted da son plausibles. De nuevo, la pregunta, ¿qué hacía ese individuo allí? ¿Sí? La irresponsabilidad de fiscalía. Bueno, es que todas las razones llevaron... ¿Qué hizo? Que la justicia del bajo mundo aprovechó para ir a cobrarle No, lo que hizo fue que las deficiencias en los procesos de justicia dejáramos indefensos a 3 criaturas vulnerables, en la cual todos nosotros como sociedad nos tenemos que sentir que se falló con esas criaturas. Y el delincuente al que fueron a ejecutar, no lo ejecutaron. Y salió ileso. Salió ileso, y a lo mejor el juicio se cae por falta de prueba y lo vemos por ahí matando y haciendo poca vergüenza. Porque el sistema no puede, no está apto para funcionar correctamente y encauzar al criminal y llevarlo hasta la última. Por eso es que hace falta a la secretaria de Justicia nominada, Janet Parra, porque todo esto que usted y yo estamos discutiendo, hemos tenido la oportunidad de poder discutirlo con ella. Y ella ha manifestado de manera clara y elocuente la necesidad de que el Departamento de Justicia tenga una reforma, desde nuevo personal hasta una reforma de actitudes, etcétera. Y tiene muchas cosas que reformar. La policía también tiene que recibir unos recursos adicionales, el Departamento de Justicia, pero también los tribunales, porque los jueces últimamente estamos viendo que están siendo muy lenientes. Mira el caso de la dama esta que mata al hermano de Arcángel con 29.2% de alcohol contra el tránsito en el puente Teodoro Moscoso, y no cumple ni un día de cárcel. Y entonces, pues todo el mundo se queda sorprendido porque, y tú sabes que hicimos esa pregunta, yo pensaba que era porque era la ley vieja, no, es que fue con la ley nueva que dice que son 15 años de cárcel, y habla de cárcel. Vamos a ver cómo habla. El problema, pastor, es que hay una palabra que la jueza quiso interpretarla de la manera como la interpretó. Y es la palabra reclusa. Tiene que estar 15 años recluso. Y ella entendió que recluso es en una cárcel o recluso es con un grillete en su casa. Pero es que ella no está para interpretar. Ella está para someterse a la ley, que eso es claro. Eso es lo malo, pastor, que los jueces se atribuyen unas responsabilidades que no tienen. ¿Sí? ¿Qué mensaje se le envía a la gente? Parece que estudiaron en escuelas diferentes, porque al otro día otra jueza en Cagua metió para adentro. ¿Qué mensaje se le envía a la gente? Mira, metió para adentro seguida uno. Claro, y el mensaje es que nuestro sistema judicial y nuestro sistema legal penal no protege a las víctimas, se burla de ellas. Y eso, pastor, que estamos hablando de esto de alcoholismo y de asesinar, de matar a una persona, etcétera, por alcohol. Si nosotros entramos en el mundo de la violencia doméstica, de lo que pasan las víctimas en el contexto de los tribunales, con la fiscalía y con la policía, no nos daría el programa para lamentarnos de cómo el sistema le falla a las víctimas. En esta discusión han salido algunos profesionales de la salud, sociólogos, analistas y por qué, entre otros políticos, a decir que pudiéramos resolver este problema si despenalizamos o legalizamos las drogas. Vuelve de nuevo el tema de la despenalización de las drogas. Y yo no sé si ¿cuánto lleva la ley de cannabis ya? ¿Tendrá 5 años?
Yo creo que tiene más porque 5 años fue María y fue antes de María, mucho antes. Tiene yo creo que casi como 10 años, me parece. 8 o 10 años. Y dijeron que eso iba a traer una solución porque iba a ser ahora medicinal y que la gente no iba a tener que ir a las calles a comprar. Oye, esto está peor. Esto está peor porque ahora tenemos gente manejando autos por ahí y caminando en las calles y en las casas, todo arrebatado, creando actos de violencia sin control de ellos. Cuando vemos por ahí que una persona sale y hace un crimen violento, eso que vimos en New Orleans y en otros lugares donde una persona se monta en un auto y empieza a arrollar a todo el que encuentra, cuando vemos personas que no pueden tener control de sí mismos, créame que están bajo efecto de sustancias que son dañinas al sistema, al cerebro. La gente no puede controlarse, no puede pensar con claridad y actúan violentamente. Entonces, yo vuelvo a ir al tema y claro que va a bajar la criminalidad si se despenalizan las drogas. Claro que va a bajar si se legalizan, porque las estadísticas pues, no las van a reflejar. Pero la violencia en la calle, lo que vamos a vivir en los hogares, lo que vamos a vivir en la familia, lo que vamos a vivir en el centro de escuela, en cualquier lugar, son personas que están bajo efectos de droga. ¿Tú no has visto ahora las mamás peleando en las escuelas, cayéndose a golpes? O sea, ya no hay el diálogo. Todas esas personas en alguna manera tienen unos problemas. Están bajo efectos de medicamentos también, porque vamos a hablar un poquito. Los medicamentos están regulados, padre, pero hay gente manejando autos y usando maquinaria cuando las letras pequeñas lo dicen, no puede manejar auto, no puede usar maquinaria cuando está usando este medicamento. La gente le importa un pepino eso. Y comienzan a estar en las calles y después lo combinan entonces con alcohol, o lo combinan con la nicotina, o lo combinan con la marihuana y lo combinan con pastillas. El fentanilo. Y ahora hay otra más ahí que no me acuerdo el nombre, que está cogiendo a nuestros muchachos y los liquida. Los liquida. Y todavía hay gente por ahí que quiere decir, vamos a dejar eso por la libre. Mire, pastor, los lugares donde se ha experimentado con la despenalización o con la liberalización de drogas o algunas drogas, no ha sido todo blanco y negro. En Portugal han tenido dificultades a pesar de que lo único que ellos legalizaron es el uso de la marihuana, bajo unos estrictos controles y con unas claras represiones sobre el uso de otras drogas. En el caso incluso de Holanda, que es uno de los lugares que siempre ponen como punto de referencia, me acuerdo haber yo presentado en una de mis ponencias en el Senado que los jóvenes habían sido las víctimas mayores de esa despenalización, con todas las consecuencias que esas drogas tienen en el desarrollo psicomotor de un joven. Mire, no hay un camino fácil para llegar a la virtud y hay que educar a la gente en el autocontrol dignificante. Tú no puedes pensar que el uso de unas drogas que son destructivas de nuestro sistema corporal, psíquico, incluso de nuestro sistema nervioso, etcétera, puede contribuir a decrecer la criminalidad o a mejorar la calidad de vida. No lo tiene. Eso está pasando en los Estados Unidos, que están reevaluando todas estas políticas de liberalización. Bueno, mira cómo por lo tanto, y es bien sencillo, la criminalidad se reinventa. Ellos dicen, no, porque hoy escuché a Alejandro García Padilla, que no se distingue por planteamientos con objetividad seria, sino siempre es la pasión de decir lo primero que se le ocurre. Usted se puede imaginar, García Padilla decía que desde que se aprobó la marihuana medicinal en Puerto Rico, dice él que han desaparecido de los puntos la marihuana. Yo no sé en qué país del estado. Las incautaciones de marihuana por parte de la policía de Puerto Rico sigue igual. Mira, en los puntos de droga siguen vendiendo la misma marihuana. Sacan el carnet. ¿Tú sabes cuánto vale eso en un dispensario de eso? Eso vale un montón de chavos. Sacan el carnet, comprarán uno o dos en el dispensario para decir, mira, estoy registrado que vengo aquí y compro.
y van al punto y lo compran porque es muchísimo más barato. Ese es el problema cuando en esta discusión no son un planteamiento de ideas e inquietudes, sino es la demagogia y los pensamientos ad hominem contra las personas, como vimos en el caso de Yulín, ¿verdad? Con el licenciado Porrata. O sea, yo creo que hay muchos factores que tenemos nosotros que plantear, ¿verdad? Para contribuir a mejorar la calidad de vida de Puerto Rico. Y uno de ellos no es la liberalización de las drogas que estén a los WPP y a los free for all. Triste y lamentablemente, ya el tiempo está avanzando, pero se está también trabajando el tema, padre, de estos motociclistas, estas personas en las carreteras con estos vehículos, ¿verdad? Que le llaman todoterreno, los Ford Track y cada una de estas modalidades, porque están las motoras motocross y cuántas hay. Y no solamente que salen en grupos, vamos a decir una palabra, de manadas, cientos y cientos. Entonces se ponen a invadir las carreteras o paran una autopista con motoras con unos ruidos estridentes, o ahora el famoso huileo, que lo hacen de diferentes formas. A veces lo hacen con la goma de al frente hacia arriba, o si no al revés, la de atrás. Yo creo, son unos artistas, la verdad que hay que reconocerles que son unos artistas. Y son unos artistas que terminan esbaratados en el suelo, muertos o no, en el hospital. O creándole problemas al ciudadano que no quiere estar viendo ese espectáculo. No, y que no permiten pasar las carreteras que están hechas para la transportación de los ciudadanos y no para ese tipo de actividad, entre comillas, recreativa, que pone en peligro no solamente a ellos, sino también a todo aquel que utiliza las vías de rodaje en el sentido por el cual fueron hechos. Pero mire, pastor, esa es la misma actitud que yo he dicho. Usted y yo, en nuestra época, hubiéramos pensado, mis derechos terminan donde comienzan los otros. Estas carreteras son para que las disfrutemos todos y aquellos que van a su trabajo, que tienen que ir al hospital, puedan tener la vía libre para poder hacerlo. Bueno, es que hoy en día, pastor, la actitud es, ese es mi derecho y si yo quiero gozar, ¿qué me importa a mí? Sí, pero por menos que eso, los padres no permitían a uno tener una motora para hacer esas pocas vergüenzas. Pues, pero ya eso, pastor, ese no es el horizonte cultural de nuestra sociedad, que no nos ha hecho mejor, porque el individualismo salvaje que esa actitud promueve, lo que ha hecho es una sociedad más confrontativa, más cruel, insensible e insolidaria. Bueno, el Estado, por eso hay que cambiar los paradigmas. Que también el Estado comenzó a quitar la autoridad a los padres. También comenzó a quitar la autoridad a los maestros, que si tú no le puedes dar una nalgadita a la policía, comenzó a quitarle la autoridad, que si no le puedes virar un ojo porque no puedes mirarlo mucho porque lo ofende, etcétera. Mire, yo compartía con una gente en estos días y hablábamos, personas de mi edad y de la tuya, y decíamos, bueno, de la edad suya, la mía no, todavía yo no he llegado a la suya. Está bien, yo saqué de otro día cuenta y te llevo 1 año y medio, no es tanto. Su matemática parece que no es muy buena. Pues chequeate si no naciste para cerca de 1963. Yo no me acuerdo, pastor, estoy en eso de fechas, no soy. Pues yo me acuerdo que había, en la barriada que yo me crié, habían unas patrullas, yo no sé si usted ve esas patrullas, que eran unos Volky, unos Volkswagen. No me acuerdo de eso. Y entonces, el motor del Volkswagen es un motor que todo hace mucho tiempo. Sí, pero un motor de un Volkswagen se distingue, como una máquina de cortar grama. Cuando la prendan. Y tú sabías cuando venía, porque el biombo era tan chiquito que el biombo no decía nada, pero era el motor, cuando uno oye ese motor, porque a las 8 de la noche esa patrulla pasaba. Y los papás te decían, a las 8 aquí, porque si el guardia me viene a dar queja de ti. Y yo me acuerdo que cuando todo el mundo veía el Volky esconderse o para la casa, todo el mundo, tú sabes. Y había un respeto. Había. Sí.
Ya no, pastor, lamentablemente. Ahora ven al guardia y se le mofan en la cara. Mira, ahora ven al guardia, ¿sabe lo que hacen? La gente cuando el guardia lo para, le prende una cámara así. Y le hablan malo y los insultan. Y a insultarlo. Y yo conozco mis derechos y tú no es que yo. Exacto. Y además yo puedo hacer lo que me dé la gana, porque esa es mi vida. Pero es que molesta eso. Allá y al que se molesta, pues que se aguante. Ahora tenemos que permitir que una muchacha vaya a un templo el día que tú fuiste allí. Es un precedente, padre, si no se atiende, que nosotros en los templos tenemos que permitir que una persona llegue allí porque no le gustó la persona que está en el templo, comienza a gritarle lo que le dé la gana y nosotros tenemos que quedarnos allí con las manos cruzadas. Porque estoy refiriendo al caso de la gobernadora, que el día que ella fue allí pidiendo oración al templo, pidiendo que le echaran una bendición en la tradición de la Iglesia Católica. Y que todo el mundo fue allí con esa expectativa de tener un momento de oración y de paz y uno meditar y oír una persona vestida con aquel mameluco que uno no sabe si tenía algo debajo del abrigo aquel, o un explosivo, una granada, un revólver, una metralleta, lo que usted quiera llamar. Y entonces había que sacarla con delicadeza. Gracias a Dios que no fue en mi iglesia, pues los hijos míos la cogen y la ponen en el cintura y la llevan para afuera. Ay, Señor amado. Bueno, mira, pastor. Yo creo estamos. Que ya tenemos que terminar. Vamos a terminar porque ya estoy a punto de coger el mallete y tirarlo así y no conviene. Padre, gracias. Se ha bendecido y Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Dios me los bendiga. Claro, sigamos orando, sigamos orando.